República estamos conmemorando de alguna manera con este video, recordando lo que ocurrió exactamente hace un mes, la disolución del Congreso con el anuncio del presidente Martín Vizcarra, la entrada de Salvador del Solar, lo que ocurrió aquel día, porque con este mes, con estos 30 días de la disolución del Congreso, también acaba la inmunidad parlamentaria de los excongresistas. Así que vamos a empezar el día de hoy el recuento para que la justicia haga su trabajo y, por supuesto, estar contándoles un poco quiénes tienen mucho que temer con respecto a estas investigaciones de los que ya dejaron el cargo de congresista. Vamos a conversar de esto y también de lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional con las decisiones que están pendientes. Estamos aquí con dos abogados, el abogado constitucionalista Eric Urbina y también el analista político Víctor Quijada. Ambos le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por compartir esta mesa, por estar aquí. Y vamos a analizar, antes de entrar a los detalles de lo que ha ocurrido con el TC, muchos me preguntaban qué quiere decir que hayan admitido a trámite la demanda competencial. Antes, un breve comentario sobre esta inmunidad que se acaba y el recuento que acabamos de hacer. Bien. Bueno, primero hay que dejar en claro que cada caso se verá de una manera distinta por lo siguiente. Si es que los delitos por los que se están investigando a estos señores excongresistas tienen que ver con la función que realizaban por ser parlamentarios, ellos aún tienen la protección del antejuicio político. Y quien va a tener que levantar concretamente esta inmunidad, antes obviamente acusarlos constitucionalmente y votar, va a ser el próximo Congreso, que se constituirá en el siguiente año. Si es que son delitos más bien comunes que no tienen que ver directamente con la función que ejercían como parlamentarios, el procedimiento continuará y finalmente sí podrán ser no solamente procesados, sino incluso detenidos si es que así lo amerita el juez que está viendo cada una de las causas. Para aquellos que ya tengan, digamos, una sentencia como en primera instancia, incluso por ejemplo, así es, aquellos que han cometido estos actos antes de que asumieran como congresistas, ¿no? Y aquellos que han cometido delitos comunes, por ejemplo, el caso de aquellos que fueron acusados por acoso sexual, etcétera, ¿no? Ahora, señor Quijada, con respecto a ese tema, ¿cómo lo evalúa usted también en general en el plano de lo que debiera hacer un poco las instituciones, ¿no? Además de lo formal, ¿cómo evalúa que tanta gente esté ahora pendiente de investigarse? O de procesarse, o de ya sentenciarse. Bueno, sí, como acá el doctor menciona, en primer lugar hay dos tipos, ¿no? de casos acá. Los que se cometen dentro de la función, como ejemplo la congresista Luciana León, claro, que ha utilizado su poder para poder influenciar en una municipalidad. Ella sí estaría sometido primero al antejuicio, ¿no? Que son aquellos delitos cometidos dentro de la función. Y aquellos que han sido fuera, que como ella también lo mencionó, tiene el foro común, ¿no? El proceso que va a tener que someterse en primer lugar, cuando aquellos que se les ha acabado ya la inmunidad vuelven a ser mortales, ¿no? Y aquellos que no, como en el caso, en general lo que se está mencionando, se le tiene que levantar la comisión permanente o la subcomisión de levantamiento de inmunidad, ¿no? Ahora, realmente aquí hay una situación que nos debe llevar a pensar, ¿no? De las personas que han sido elegidas, ¿no? Pero también yo pienso de que hay cierta politización respecto a la justicia, porque a todos, si bien es cierto, el derecho es un derecho constitucional, el debido proceso y la presunción de inocencia, a veces los medios tienden de frente a satanizar, o porque alguien es denunciado por alguna situación, inmediatamente es culpable, ¿no? Entonces ahí hay un tema de que, primero, de que la justicia no debería dejarse influenciar por la presión mediática, y por ejemplo, como es el caso en mi opinión, que no debe haber sido admitida la demanda competencial, y la otra situación de que debería acelerarse, porque también no es bueno estar en esta incertidumbre de saber si es culpable o no es culpable, ¿no? Porque hay medios que dicen si es culpable, otros dicen no es culpable. Entonces, si la justicia actuara con más probidad, más transparencia y más rápida, y no demorarían los procesos 5, 7, 10 años, no sabríamos realmente si es culpable o no inocente una persona, ¿no? Ya que usted ha puesto el tema sobre la mesa, vamos a hablar sobre el tema de la demanda competencial, porque hay muchos quienes decíamos preocupados, yo no sé si esa preocupación persiste. Hay decisiones del TC que nos llevan a pensar que podría estar orientado políticamente, pero hay otras decisiones que nos llevan a pensar que no, que todo lo contrario. Sobre esta demanda competencial, ¿qué quiere decir que haya sido admitida a trámite, doctor Urbina? Bien, quiere decir que el Tribunal Constitucional va a analizar el fondo del asunto, es decir, va a pronunciarse respecto a tres cuestiones principalmente. Uno, si es que se puede entender como negada la confianza por los actos del Parlamento y no por sus votos. Dos,
si es que se puede presentar una cuestión de confianza sobre reforma constitucional, que aunque no ha sido materia específicamente, puesto que se pretendía modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y no la Constitución, pero queda esto en el limbo y el tribunal aprovechará seguramente para pronunciarse al respecto. Y tres, sobre, dada la consecuencia, si el presidente ha disuelto inconstitucionalmente el Parlamento, dejar el camino abierto para que el próximo Congreso pueda acusarlo constitucionalmente. O si es que el tribunal considera que no, finalmente se continúe con el proceso sin ningún tipo ya de acusación posible, hay ¿no? quienes dicen que ya se esté admitiendo a trámite esta demanda competencial, quiere decir que se está validando, primero, que una comisión permanente después de un Congreso disuelto la haya enviado a trámite, la haya enviado al TC, y se están asumiendo cosas que adelantarían de alguna manera un posible fallo. Yo creo que esa es solo una interpretación. Okay. El Tribunal Constitucional, al admitir a trámite esta demanda, lo que ha hecho es actuar en coherencia con anteriores fallos que ha tenido y con posturas que ha adoptado. Más allá de si el señor Pedro Olaechea es presidente del Congreso y presidente de la Comisión Permanente, yo considero que lo es, porque el propio reglamento así lo establece, pero más allá de entrar a ese detalle en específico, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es, más allá de la forma, hay que ver el fondo. Y no es la primera vez que lo hace. Lo ha hecho con anterioridad. Y también se ha cuidado de no limitar o en todo caso cortar este proceso electoral que ya ha iniciado. Y en ello también ha actuado en coherencia. No es la primera vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre procesos electorales en los cuales, o más que sobre procesos, sobre situaciones que se dan dentro de un proceso electoral, y ante esta situación el Tribunal nunca ha frenado el proceso electoral como tal, porque esa es una potestad exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones. Y por ello también no ha admitido a trámite la medida cautelar, ¿no? Ahora, ¿cómo ve esto o cómo se interpreta esto a la luz de otras decisiones? De repente podría contarnos, señor Quijada, porque también, además de esta noticia de admitir la demanda competencial, el Tribunal Constitucional ha rechazado la recusación contra la magistrada Ledesma, que fue una de las que denunció presiones de parte del fujimorismo en el semanario de César Hildebrand, ¿no? Bueno, en mi opinión, no debió haber correspondido la admisión a trámite, porque es cierto, bueno, no lo que me han comentado respecto a la resolución es de que se está tratando de admitirlo porque hay una duda respecto a la legitimidad o no, lo cual para mí no es válido porque está en el artículo 109 del Código Procesal Constitucional el hecho de que no tenía legitimidad para obrar, en este caso los órganos colegiados, no es la comisión permanente, o sea, porque eso no es el Congreso en sí, sino los 130 tenían que haberle autorizado al presidente del Congreso en ese entonces ante una futura demanda competencial, y era algo previsible, Sigrid. ¿Por qué? Porque ya se hablaba de este tema de la disolución, de la cuestión de confianza. El mismo presidente, un día atrás, el domingo, mencionó de que si es que no se le aprobaba la confianza, iba a disolver. Por lo tanto, el Congreso debió haber previsto, ante una futura, porque era algo que se mencionaba en los medios y que era públicamente conocido, la autorización, que es lo que le daba esa facultad para que el presidente en ese entonces, Olaechea, pueda presentar la demanda. Para mí, saliendo, eso es en el ámbito legal. Ahora vamos al ámbito político. Para mí es una irresponsabilidad lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, es un tribunal elegido no por méritos, sino, y justamente esa era la materia de la cuestión de confianza, modificar el artículo 8 de la ley orgánica que establecía la forma, es decir, por invitación, por amiguismos o por temas políticos, entrar a ese tipo de organismos. Por lo tanto, desde el punto de vista político, esto genera inestabilidad que, en mi opinión, pone en riesgo las próximas elecciones, porque al haberse admitido a trámite, está reconociendo la capacidad procesal de una institución que fue disuelta y de alguna manera responsabilizando a la misma PCM respecto a su denuncia que presentó por usurpación de funciones, que se sería archivado porque está diciendo de que sí tiene facultad para demandar. Ahora, ¿pero puede admitir esta demanda competencial del No TCE? correspondía. A mí debió haber sido declarado improcedente. Ok, pero trabajando sobre lo que hay. La ha admitido. Puede fallar igual en contra. Lo más, mira, ahí también hay una contradicción. Pero una probabilidad es que falle en contra. 50-50 diría yo, porque si es que lo ha admitido... Son dos opciones. Si lo ha admitido, y también hay una contradicción, porque admite y sin embargo rechaza el tema de la medida cautelar, ¿no? A mí no va, es un tema contradictorio, y pareciera que el tribunal cede a las presiones mediáticas, donde salen un montón de abogados y analistas a favor de esta situación. Y en ese análisis político que hayan, digamos, rechazado recusar a una magistrada que está siendo presionada por el fujimorismo, ¿cómo lo ve? Bueno, porque si están cediendo a presiones como Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo están diciendo, no, protegemos a nuestros magistrados.
Para terminar, la ley orgánica establece claramente cuáles son las causales de recusación y aquí tienen que actuar legalmente, ¿no? Si es que no ven la causal, simplemente no se le recusa. No hay mayor En realidad no se puede recusar a un magistrado del Tribunal Constitucional. Esto no está previsto. Por ello es que el tribunal lo que ha hecho es actuar de acuerdo a ley. No podían proceder este pedido porque no tiene un sustento legal. Lo que corresponde, eso dice algo de la abogada de Keiko, ¿no? Eso bueno, nos dice. así es. Pero bueno, digamos, lo que sí corresponde y se verá más adelante es que la propia magistrada podría inhibirse, que esa sí es una posibilidad que está prevista en ley. La señora Ledesma podría inhibirse, esa es una posibilidad. Pero se tendría que inhibir si es que hubiese conflicto de interés. Si es que ella considera, por lo simple y llano que hemos visto, si es que ella considera que ha habido un conflicto de interés, podría inhibirse en ese caso. Podría serlo, pero ya es una decisión que le corresponde exclusivamente a ella, ¿no? Ahora, algo que muchos se preguntan también, una vez admitida, no he dicho ya resuelta, pero admitido a trámite este proceso de la demanda competencial, ¿puede ocurrir algo con las elecciones? La gente siente que hay cierta incertidumbre, pese a que, y yo he escuchado, muchos en medios dicen, no, esto va a ser declarativo, no va a afectar el proceso electoral porque el jurado ya lo convocó, ya está en plazos, los partidos se alistan. Doctor Urbina, y luego regresamos para cambiar el orden. Bueno, yo creo que el lunes, el 4 de noviembre, que finalmente podremos leer todos los motivos por los cuales primero declararon admisible la demanda y también los motivos por los cuales no ha procedido la medida cautelar, vamos a entender cuál es el parámetro que ha utilizado el Tribunal Constitucional. Y lo más probable es que ahí justamente sostengan que los procesos electorales, en este caso el de convocatoria para elecciones congresales, no tiene que verse suspendido y que seguirá adelante, ¿no? El tribunal, yo creo, un poco en discordancia con lo que sostiene el colega, es que lo que sí va a buscar es generar certidumbre, y no certidumbre para este escenario. No pensemos en los congresistas que ya no lo son, pensemos en el Congreso de la República del Perú y lo que se viene después, que será un nuevo Congreso y luego será un nuevo presidente y tenemos una Constitución que será el marco en el cual todos ellos van a tener que respetar y sobre el cual se desenvolverá nuestro actuar político. El Tribunal Constitucional lo que va a hacer es tratar de diseñar mejor el escenario o poner las reglas más en claro para que pueda en el futuro desarrollarse todas estas situaciones con mejor claridad, que es lo que no pasó, y por ello es que ahora mismo estamos en esta incertidumbre. Hay cuestiones que ya fácticamente, de hecho, han sucedido. El Congreso está disuelto, ¿alguien lo puede negar? Más allá de que uno considere que ha sido disuelto constitucional o inconstitucionalmente. Yo considero que ha sido disuelto inconstitucionalmente, pero es un hecho que ha sido disuelto. Bien, y ya sobre ello lo que queremos más bien es certidumbre. Si es que mañana el tribunal dice el presidente de la República actuó constitucionalmente, muy bien. Nosotros somos operarios del derecho, juristas. No, finalmente, el encargado de interpretar la Constitución es el tribunal. Pero para ello una están forma ahí. más institucional de disolver el Congreso, que si es una palabra, si es un término y si es una figura que está en la Constitución, más ordenada, no encuentro. No me imagino, porque eso no estamos regresando a los 90, claramente. Bien, es que yo creo que ahí... Doctor Quijada, sí. Bueno, para, digamos, balancear un poco las opiniones, porque entiendo que hay perspectivas distintas sobre lo que ha ocurrido. Bueno, en mi opinión, sí va a haber consecuencias, ¿no? Se pone en riesgo las próximas elecciones porque el primer hecho de haberse admitido tiene 30 días para contestar el Ejecutivo. Como va a haber un pronunciamiento sobre el fondo, para empezar, ¿cómo sabemos si es que va a haber o se va a convalidar las elecciones? Porque ¿qué pasaría si en enero, la primera semana, porque son 30 días y suponte que tienen 3 días para fijar audiencia y fallan, declaran fundada la demanda, tendría que volver a este Congreso. Entonces, eso es por uno. Carlos Ramos ha dicho del Tribunal Constitucional que esto no va a afectar las elecciones. No, es la opinión de él, pero hay que hablar. Yo soy objetivo en la situación, ¿no? Si es que se declara fundada la demanda, vuelve al Congreso, no hay nada que hacer. Entonces, como se habla, va a haber un procedimiento sobre el fondo, corre en riesgo estas elecciones. O sea, tendremos, para que la gente se imagine, reponer a los trabajadores, reponer los huevos, vuelven los 130. Todos regresan su carpetita, su macetita y su caja. Y la segunda situación ahí es de que podría presentarse otra medida cautelar, como ya se admitió a trámite la demanda, una medida cautelar que solicite suspender las elecciones, porque va a haber un procedimiento del fondo, ¿no? Como no sabemos, como tú me dijiste, 50 que sí, 50 que no. Entonces hay incertidumbre. Hay peligro en la demora porque se pueden generar derechos o se pueden violar derechos de trabajadores, de los mismos congresistas. Y si se falla, claro, que quieren porque si fuera inconstitucional la disolución, simplemente se tiene que restaurar hacia atrás, ¿no? Entonces, no creo que ni el jurado ni ninguna institución siga adelante con unas elecciones. Si después de elecciones se decide.
O sea, si el Tribunal Constitucional falla después de las elecciones como para no afectar el proceso electoral. Una sustracción de materia. Claro, ya sobre lo hecho. Por eso digo, declarativo, diciendo, ok, esto no puede pero para adelante será así. Pero las consecuencias en el Ejecutivo sería infracción constitucional y causal de vacancia contra el presidente, ¿no? Esa sería la situación. Por ejemplo, allanaría el terreno para que un próximo Congreso presente una moción de vacancia. Siempre y cuando se declare fundada en ese extremo. Porque también el tribunal puede decir muy bien, sobre todos estos fundamentos, declaro fundado este y este de acá no. Puede hacerlo perfectamente. ¿Y eso qué querría decir entonces? Por ejemplo, decir que se podría abrir la posibilidad de que se acuse constitucionalmente al presidente de la República, podría hacerlo, o podría decir muy bien, en este espacio en el cual no quedaba clara cómo se podía interpretar una negatoria de la cuestión de confianza, de ahora en adelante se interpretará de esta manera y ya está. Dos últimas preguntas, porque me queda claro que este es un tema de interpretación que mucho está en juego y mucho de ello en las manos de los magistrados del TC. Pero dos preguntas que también le sirven de aclaración o le sirven de aclaración a la gente. ¿Qué va a ocurrir para estas elecciones? ¿Quiénes pueden postular? ¿Quiénes no pueden postular? Nuevamente, va a ser nuestro TC electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, que decida, y me imagino yo que decida en la marcha, porque ya estamos en el proceso, quiénes sí se pueden reelegir y quiénes no, reelegir entendido como aquellos que han sido disueltos y que se vuelvan a postular. Le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, es el ente que tiene la competencia para decirlo y lo tiene que hacer muy pronto, porque hay una incertidumbre. El jurado ha tenido un pronunciamiento respecto a este proceso en concreto y ha dicho que no se aplicarán aquellas normas que han sido aprobadas con un año de anterioridad. Bien, pero no se ha pronunciado expresamente sobre la ley que prohíbe la reelección de los congresistas. Entonces acá hay la incertidumbre. Ya hay algunos que han anunciado sus precandidaturas. Así es, efectivamente. Carlos Tubino, sí. Mauricio Mulder ha dicho que quisiera. También. En mi opinión, sí, no podría volver a postular, ¿no? Porque en el decreto supremo que ordena la disolución, o sea, aquellos que han sido destituidos o revocados de su cargo, cuando uno es destituido de un cargo no puede volver pues al que se te han votado en términos concretos, ¿no? Entonces, ahí si bien es cierto el tema de la reelección o no, porque no hablamos de un periodo inmediato, no queda, digamos, a la interpretación que sí coincido con el doctor en que debería haber un pronunciamiento del jurado, que dicho sea de paso, y lo ha dicho, que mientras que no haya alguien que lo pida, no se va a pronunciar, es decir, que esto se va a resolver en marcha en el proceso, que seguramente muchos de los que dicen que pueden volver a postular, lo cual yo los retaría que postulen a ver si que realmente van a ser elegidos, ¿no? Pero bueno, eso es su derecho, ¿no? Eso es otra cosa. Hay dos que están como favoritos, el ex congresista Johnny Lescano y Alberto de la U. Bueno, sería, no solamente está también el señor Muller. Pero van a postular por partidos distintos. Así es, claro, ¿no? Bueno, solamente para terminar, y esta es una última pregunta que creo puede encender la pradera, Antauro Humala postula al Congreso para el 2020, el partido Unión por el Perú. ¿Qué ha pasado con Unión por el Perú desde que se fundó? Yo no entiendo. Pero bueno, ¿cómo ven ustedes la candidatura de esta persona que estando preso, estando sentenciado, y les leo bien para entender un poco la figura, su condena no le ha aplicado o no le aplica su condena la inhabilitación de la función pública, entonces sí puede postular, su condena se cumple en el 2020, así que si entra lo veremos en el Congreso? Bueno. ¿Cómo es eso de que Antauro Humala puede postular y ahorita? No conozco expresamente la sentencia que lo ha condenado al señor Antauro Humala, habría que leerla a detalle, bien, pero en principio cualquier persona que cumple una condena tiene suspendidos sus ejercicios de derechos civiles, entonces no podría. Civiles y políticos. Podría, ¿no? Civiles y políticos, efectivamente. ¿Puede alguna condena no estar o puede estar exenta de esto? Ninguna. Te privan de ello, derechos civiles y políticos y de la libertad, ¿no? De tránsito. No tendría derecho para mí para postular. Para mí están vendiendo humo porque saben que tiene cierto arraigo popular, que va con los descontentos social. Qué locura, sin embargo, esto igualmente el jurado será al fin y al cabo quien tenga la sartén por el mango y seguramente tachará en su momento la candidatura, pero lamentablemente puede usar esos ataques como capitalizar, como lo hizo en su momento Gregorio Santos, ¿no? Que eso le permitió pasar a la casita. Pero no tenía una sentencia, Gregorio Santos. No, pero digamos, el hecho de estar en la cárcel, que también puede suceder victimizarse, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que nos queda igual un debate que ya tendrá que estar dado o decirse o deliberarse ya en las instituciones en las que corresponda. Gracias a Eric Urbina, abogado constitucionalista, y a Víctor Quijada, analista político, abogado también. Gracias a ustedes por vernos, pero quiero cerrar con un tema muy importante antes de que se me pase, y es reforzar la idea de que hoy se cumple la inmunidad, ya se acaba este privilegio. Yo sí soy de las que lo llama privilegio político, que debiera, dicho sea de paso, en mi humilde parecer,
No sé si solo transformarse o desaparecer, pero a partir de hoy los excongresistas, y hay que diferenciar caso por caso, perderían este derecho. Pueden ser procesados, pero no es lo mismo hablar de un congresista que ya formó parte del Congreso disuelto que de uno que todavía integra la comisión permanente y que está en funciones. Hablo, por ejemplo, del caso de Luciana León, que podría no ser procesada hasta dentro de los próximos 5 años, ¿no? Eso es un tema que habría que ver, y como ya han diferenciado aquí los abogados y los analistas, hay delitos cometidos por los congresistas en el ejercicio del cargo o de sus funciones, como el caso de Luciana León, y hay otros que no, que están siendo procesados por delitos comunes. Hay algunos casos también más urgentes. No puede ser que la Corte Suprema tenga que pedir 1, 2, hasta 3 veces el levantamiento de inmunidad de un parlamentario o entonces parlamentario y que el Congreso haya decidido hacer oídos sordos. Porque eso sí nos da evidencia, yo no sé si de algún tipo de simplemente negociado, cálculo político, o en todo caso carencia total de moralidad. Por eso es que cuando algunos quieren reelegirse nos parece inverosímil y creemos que simplemente no van a gozar de la popularidad en votos de la gente. No lo sé, me gustaría creer que eso realmente va a ser así. Caso, por ejemplo, del propio Joaquín Dipas, congresista o excongresista de Fuerza Popular, que ya tenía una sentencia en primera instancia con orden de arresto y que aún así el proceso y el trámite para levantar su inmunidad no se dio. Entonces es realmente indignante, porque estamos hablando, y se los voy a contar aquí porque lo hemos publicado en el diario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13 que son de Fuerza Popular. Y, bueno, el resto que pertenecen a otros partidos políticos. De Fuerza Popular son 13, de Alianza para el Progreso son 2, del Frente Amplio son 3, de Cambio 21 también tiene 4 investigados, APRA 2, bueno, de una bancada de 5, ¿no? 2, y bueno, Luciana León, que ahora también enfrenta lo peor de su carrera en medio de una investigación que comprende a todos sus familiares, bueno, el hermano, en fin. Estamos hablando ahora de Acción Republicana, que tiene a 2, una bancada bastante nueva y que igual tiene investigados, Contigo 2, pero no por el cambio, 2 más, y Acción Popular, un congresista, que es el congresista Johnny Lescano, que ya está anunciando además que quiere irse a las presidenciales desde hace varios años y quiere ser presidente del Perú en un partido que hoy por hoy está realmente en crisis. Acción Popular, cuyos representantes más jóvenes han estado acá diciendo, ¿saben qué? Somos nuevas generaciones, déjenos gobernar, ya los antiguos dirigentes no están más para dar el ejemplo. Lo mismo ha ocurrido en el APRA, en la última elección del fin de semana, en donde han rechazado que nuevamente uno de los que dirija el partido sea Mauricio Mulder. O sea, ¿realmente es Mauricio Mulder quien va a traer lo nuevo en estas elecciones? Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, porque es el tiempo en el cual todo depende de nuestras instituciones. No solamente los partidos políticos, de nuestras instituciones que recién estamos empezando a darnos cuenta o estaban politizadas o no eran lo suficientemente sólidas, y eso es lo que hay que reforzar para el futuro. Que tengan un gran miércoles, nos vemos el día de mañana. Chao.